Saludos y bendiciones en el nombre del Señor. Quiero hacer este video para hablar acerca de la divinidad de Yeshua HaMashiach. Jesucristo es Dios. Hay que dejar eso claro porque hay religiones y hay teólogos y hay movimientos que creen que Jesucristo fue creado, que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, y eso es un error. Cristo es Dios. Y se usa mucho Colosenses 1.15. Déjame buscarlo. Me parece que es Colosenses 1.15. Que lo usan mucho para mostrar, ¿no?, que Cristo es un ser creado. Colosenses 1.15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mire, para primogénito aquí se usan dos palabras en griego: prototokos y prototiscos. Dos palabras. Si aquí se hubiera usado prototiscos, estuviera diciendo que es el primer ser creado. Pero Pablo usa la palabra prototokos, que quiere decir preeminencia. Lo que está diciendo Pablo es que Cristo está por encima de la creación, porque prototokos es preeminencia, está por encima de. Entonces sería el texto, la interpretación correcta sería: Él es la imagen del Dios invisible, el que está por encima de la creación. No está diciendo que Cristo fue creado o que Cristo es un ser inferior a Dios. Vamos a leer Isaías 9:6. Vamos a ver qué dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. El nombre de Cristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a Isaías 43. Aquí mismo en el libro de Isaías 43 dice la palabra de Dios en Isaías 40 al versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Cómo? Dice que preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando de Cristo, está hablando acerca del futuro nacimiento de Jesús. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. La voz que decía: dad voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Dice el versículo 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa con él. Está hablando acerca del advenimiento del Mesías. Vamos a leer Mateo 28, del 16 al 17. Mateo 28, del 16 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 28, del 16 al 17. Jesucristo es Dios, no hay duda. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesucristo aceptó esa adoración. Si él no era Dios, sencillamente no podía aceptar ningún tipo de adoración. Dice que cuando le vieron le adoraron. Leamos 2 de Pedro 1:1. Vamos a ver qué dice acerca de la divinidad de Jesús. 2 de Pedro 1 dice: por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La gracia de nuestro Dios. Fíjese, Pedro está diciendo, escuche, vamos a leerlo suave, con calma. Dice: por la justicia, perdón, me había equivocado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo que Jesucristo es Dios, su Dios y Salvador. Entonces Pedro estaba equivocado, porque Jesucristo no era Dios. Vamos a leer Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 28, 16.
Dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, ya esto lo habíamos leído. Cuando le vieron, le adoraron. Filipenses 2.6. Vamos a Filipenses 2.6. Filipenses 2.6. Dice la palabra de Dios: el cual siendo en forma de Dios. Aquí la palabra griega es morfe, que significa igualdad, que es la misma forma. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles de los ángeles puede decir eso? ¿De cuál de los arcángeles se puede decir que es igual a Dios? Sencillamente Filipenses lo da por hecho. El cual siendo en forma de Dios. Vamos a Apocalipsis 5.8. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno... 5.8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se postraron delante del Cordero. ¿Por qué? Porque era Dios. Lucas 24.52. Vamos a Lucas 24.52. Pretender que Jesús no es Dios es muy peligroso. De hecho, es muy peligroso decir que no es Dios. 24.52. Ellos, después de haberle adorado a Jesús, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hebreos 1, del 6 al 8. Hebreos 1. Leemos Hebreos 1, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle. Fíjese. Y otra vez, cuando introduce el primogénito a Cristo en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vamos a ver el Salmo 45.6. Salmo 45.6. Salmo 45.6. Tu trono, oh Dios. Fíjese, yo quiero encadenar o unir estos dos versículos en la Biblia. Hebreos 1.8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de Cristo, porque al principio dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Vamos al Salmo 45.6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Fíjese, aquí está hablando de Dios. En el Antiguo Testamento dice que su trono es eterno y para siempre. Y acá en el Nuevo Testamento: tu trono, oh Dios. Es la misma frase, hablando de Jesús entonces. Es decir, que Jesús es Dios. Leemos Juan 1.1, dice: kaiteos en ologos, en griego, kaiteos en ologos. Teos es Dios, y el verbo era la palabra. Fíjese, en griego se escribió así. Cuando Juan escribe su evangelio, lo hace para demostrar o explicar sobre la divinidad de Jesús. Kaiteos en ologos. Vamos a leer Juan 20.28. Juan 20.28. Y bueno, ya con este terminamos esta primera parte sobre la divinidad del Hijo, sobre la divinidad de Jesús. Jesús no era un ángel. Jesús no fue creado. Jesús es Dios. Juan 20.28. Ya con este terminamos esta primera parte. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás reconoce al ver a Jesús. Recuerden que él quería meter sus dedos en sus heridas, en las manos, en su costado. Y cuando lo ve y lo hace, Jesús le dice: ven, introduce tu dedo en mi mano, en los huecos de los clavos. La expresión de Tomás es: Señor mío y Dios mío. Que el Señor te bendiga.